Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Generación Escogida, escogidos para servir. Es el primer capítulo de este año 2022, así que deseamos que a lo largo de este año nos puedas estar escuchando para aprender un poquito más de la palabra y bueno, vamos a comenzar. Hoy hablaremos de un tema que en lo personal me ha dejado impactada, en el sentido de hasta dónde podemos llegar como jóvenes, como solteros o incluso como casados si no somos abusados o no nos ponemos listos con los límites. El tema de hoy es la comparación. Para comenzar, ¿qué es la comparación para ti? ¿Qué es compararse? Es fijarse y prestar atención en las diferencias o semejanzas respecto a dos cosas, personas o situaciones. A veces hacemos esto sin darnos cuenta sobre temas irrelevantes. Cuando verdaderamente comienzan los problemitas es cuando lo traemos al plano personal y de más relevancia. Por ejemplo, como hijos puede ser compararnos negativamente con nuestros familiares o conocidos. Como padres puede ser cuando hacen comparaciones entre sus propios hijos. En la Biblia tenemos el caso de José. Como personas es cuando nos comparamos con los demás por cosas como trabajo, sueldo, dinero, estilo de vida, propiedades, etc. ¿Qué cosas tengo y qué no? Y sabes, las redes sociales han tenido un papel estelar en todo esto de la comparación. Vemos todos los días a gente subiendo fotos, historias, reels de una vida de ensueño. Pero algo que debes de saber es que las redes sociales siempre te mostrarán una sola cara de la moneda. Jamás verás la realidad completa. Hemos visto a jovencitas pensar que son feas o que no son físicamente aceptadas por lo que consumen día y noche en perfiles de Instagram. Es decir, perfiles de modelos, celebridades con carita súper fina, nariz perfecta, cuerpos de Barbie, etc. Puede que muchas tengan esa complexión natural. Puede que muchas otras se hayan sometido a operaciones, otras se hayan sometido a dietas buenas o algunas hasta mortales para conseguir aprobación. Pero no se ponen a pensar en todo eso, simplemente ven y muchas caen en problemas de alimentación, de depresión, de autoestima baja, etc. Eso llega a ser hasta algo enfermizo. Es por ello que te decía que los límites son súper importantes a la hora que nosotros nos comparamos consciente o inconscientemente. O incluso muchas personas gastan todo su dinero para llevar una vida aparentemente de lujos, cuando las deudas en el banco, en las tiendas, en las tarjetas de crédito dicen totalmente lo contrario. En resumen, la comparación divide, destruye, desilusiona y frustra. Dios, en efecto, no quiere eso para tu vida. Llegamos hasta el punto de esclavizarnos en muchas áreas por eso, ya sea emocionalmente, físicamente, económicamente, hasta destruir e intoxicar relaciones con personas amadas. Incluso puedes truncar la relación con Jesús. ¿O qué hay de malo en compararse? Es motivo de envidia, desaliento y descontento. Y para eso te voy a leer 1 Samuel, capítulo 18, del 8 al 9, en donde habla de Saúl cuando tiene celos con David. Ustedes pueden leer si quieren el capítulo completo, pero yo solo les voy a leer el versículo 8 y 9. Dice: esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Y ojo acá. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Ahora te voy a leer Hechos, capítulo 7, versículo 9, que es en donde se habla un poquito de José. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y por último te leeré Génesis 30, versículo 1. Es otro caso de envidia y de comparación. Y dice: cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Mira, la verdad es que yo solo te he leído versículos pequeños, pero te dejo las citas
para que tú puedas buscarlos y puedas leer las historias completas. Pero lo que yo quería rescatar es que son distintas historias en la cual hubo comparación, y después de la comparación vinieron resentimientos, vinieron celos, vinieron hasta manipulaciones. Si te das cuenta, en el caso de José, Dios estuvo con él a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Pero imagínate, llegar al grado de compararse para querer vender a tu hermano. Igualmente puede ser motivo de orgullo y de menosprecio. Y para eso te voy a leer Lucas 18 del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, aparentando a los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En esta historia podemos observar que también la comparación es raíz de la arrogancia. Y la arrogancia, en lugar de crecer, nos estanca en el tiempo, impidiéndonos aprender y crecer espiritualmente. Al final de cuentas nos aleja de la palabra de Dios. Así podríamos enumerar muchas historias en la Biblia que no terminan bien, debido a esto, y que hasta el día de hoy siguen causando múltiples problemas. Pero ahora, ¿cómo podemos detener esto? Leyendo un artículo de Crown en español, me topé con una frase que decía: contentamiento, no comparación. Y eso cambia muchas cosas. Honestamente, y escucha muy bien, honestamente nos comparamos cuando no estamos satisfechos con lo que tenemos. Aunque suene duro, pero es la verdad. Y aclararé que no está mal querer superarse y mejorar cada día, querer cumplir esos sueños. Pero sí lo está cuando eso se convierte en un plan de reproche, de vanidad, de querer encajar, de avaricia. En otras palabras, lo que cuenta es la intención de tu corazón. Dios no te ha dejado, comenzando en que si hoy estás escuchando este podcast es porque Dios te ha regalado un día más de vida. La comparación quita los ojos de la bondad y misericordia de Dios y los pone en lo vano, lo pasajero y lo avaricioso. El agradecimiento, por otro lado, ve lo que Dios nos permite vivir. No vemos lo que nos falta, sino la fidelidad, amor, generosidad y bondad del Padre. La comparación y el afán a veces nos hacen hasta odiar el triunfo de los demás. Enciende el egoísmo y las ganas de quitar las oportunidades a los demás. El agradecimiento, en cambio, mueve nuestro corazón a dar, a ayudar y a servir con todo lo que podamos y tengamos a los demás. Hay una frase que el pastor Andrés Corson mencionó en una de sus predicaciones, la cual me asombró, y dice lo siguiente: muchas personas están estancadas por llevar una vida de comparación, olvidándose de que siempre habrá alguien mejor que nosotros. La verdad resulta ser un ritmo de vida hasta agotador. Solamente imagínate viviendo en espejismos irreales, presumiendo cosas que probablemente ni son tuyas, tal vez debiendo esas cosas con el estrés de las deudas y los intereses, y todo eso ¿para qué? Hay una frase de Itiel que encaja a la perfección y es: si vives por la aprobación de los demás, algún día morirás por su rechazo. Imagina lo siguiente: justo en donde estás, Dios te habla y te dice: hijo mía o hija mía, ¿has hecho o has sido buen administrador de lo que te he dado? Llámese tiempo, salud, dinero, es decir, ¿qué has hecho con todo eso? Y ahora supongamos que Dios te cambia la pregunta a una más personal y te dice: ¿cuántas veces en este año ayudaste de corazón a uno de tus hermanos misioneros?
¿Cuántas veces en este año que pasó aportaste para la obra? O algo más sencillo, ¿fuiste y eres fiel en dar tus diezmos? Probablemente ya te incomodé, pero déjame decirte que no soy yo, sino el Espíritu Santo. El enemigo se ha encargado de vendarnos y de enfocarnos en cosas erróneas y totalmente materialistas para desviar nuestros ojos de lo que verdaderamente importa, el reino de Dios. Yo no estoy exenta de haber fallado en muchas de las cosas anteriores, pero la buena noticia es que podemos mejorar cada día. La comparación muchas veces trae consigo ansiedad, depresión, enojo, frustración, egoísmo y un sinfín de cosas que nos roban la paz y la tranquilidad, nos roban la alegría y reemplazan el agradecimiento por querer más. No está mal quererse dar unos regalitos y quiero enfatizar en eso. De vez en cuando no está mal, siempre y cuando no te afanes ni dejes que todo eso se apodere de ti y obtenga el primer lugar en tu vida. Honestamente, a veces somos personas que en lugar de ver la misericordia de Dios, le reprochamos. Nosotros tomamos nuestras decisiones y cuando vemos que todo va cuesta abajo, le echamos la culpa a Dios. O muchas veces queremos más ingresos, más recursos, más cosas, pero ni siquiera somos obedientes en lo más básico que es el dar el diezmo. Y sé que tal vez a muchas personas el tema del diezmo como que no les gusta, ¿verdad? Pero yo lo veo de la siguiente manera. Dios te ha dado tantas cosas, empezando con la vida, empezando con la salud, y no te ha dejado y no le quieres dar ni lo mínimo que es de Él, o sea, es decir, el 10% es de Dios, le corresponde a Él porque Él te da todo. El diezmo es primeramente un acto de obediencia y también un acto de gratitud. Ahora bien, ¿tú crees que si nosotros no lo buscamos, no somos obedientes a su palabra, Dios nos va a dar todo y más si lo pedimos con ese corazón de avaricia, con ese egoísmo, con ese sentido de ser incluso mejor que los demás en un sentido déspota? ¿Tú crees que esa forma de ser le agrada a Dios? Te digo, muchas veces actuamos así de manera inconsciente, tal vez ni siquiera te habías dado cuenta, pero déjame decirte que hoy estás a tiempo de que empezando el año puedas ser fiel y puedas ser obediente, dándole lo que le pertenece a Dios e incluso darle un poco más. Sabes, hay muchos hermanos haciendo obra misionera que de verdad están pasando dificultades grandes y nosotros a veces teniendo más de lo que nosotros esperábamos, estamos en un plan de réplica, en un plan reclamación al Padre. ¿Sabes? La vez pasada, y esa fue la razón por la cual Dios movió mi corazón a hacer este tema un poco incómodo pero necesario, es porque yo estaba platicando con unas amigas y en eso ellas me mencionaron de una influencer bastante reconocida, no solo a nivel país, sino creo a nivel mundial. Y bueno, la verdad es que tiene un chorro de seguidores. Tú ves sus historias, ves los reels y tú dices, esta vida es de ensueño. Y, ¿sabes? Yo llegué a dar con ella porque unas de mis amigas me dijeron, oye, checa su perfil, ya la conoces, y yo así de, no sé quién es, nunca había escuchado de ella. Y bueno, haz de cuenta que llegó al grado que yo dije, ¿te imaginas poder llegar a tener lo que ella tiene? Y en ese momento mi cabeza dijo, espérate, ponle pausa, ten cuidado con lo que estás pensando, porque ese pensamiento te puede llevar a unos peores. Y sabes, yo dije, ¿cuántas personas no han pensado de la misma manera? Incluso yo lo he llegado a hacer. Y déjame decirte que es horrible seguir ese pensamiento y alimentarlo, porque a la larga te empiezas a presionar, empiezas a decir, pero es que yo veo que todos los de mi alrededor pueden hacerlo y yo tengo que hacerlo. Pero como te decía, no es malo querer superarse, es malo cuando te empiezas a afanar por las cosas, porque te empieza a entrar una desesperación, una frustración y muchas veces hasta puedes llegar a caer en la ansiedad. Y la ansiedad es algo que definitivamente no. Y muchas madres, muchas señoras, muchas adolescentes, muchas jóvenes anhelan la vida de este influencer. E incluso me ha tocado ver de cerca cómo hasta jovencitas terminan teniendo baja autoestima,
relaciones terminan destruyéndose porque no llenan la expectativa de lo que ven en las redes sociales. Te das cuenta de cómo el enemigo está actuando a través de los corazones con tal de compararse, dejando atrás el verdadero objetivo, que es el de esparcir la palabra, el de ir con las familias y predicar y darle las buenas nuevas, el de ir a ayudar a alguien que lo necesita, el de dar de todo lo que Dios nos ha dado, aparte de darle lo que le corresponde a Él, ayudar a las viudas, a las mamás solteras, a los niños, a los ancianos, a nuestros hermanos. A veces es triste que incluso dentro de la misma iglesia, dentro del mismo club juvenil, dentro del mismo club juvenil al nivel, país, estado, haya envidia, haya egoísmo, haya comparación. Tú te das cuenta que el enemigo se está saliendo con la suya, pero como iglesia ni siquiera nos estamos dando cuenta, estamos totalmente dormidos. Yo te hago esa invitación de analizar tu vida, de analizar tus pensamientos, de analizar lo que consumes en redes sociales, de tener mucho cuidado con ese tipo de pensar de ¿por qué yo no y ellos sí? ¿O por qué yo no tengo y ellos sí? ¿O por qué Dios no me has dado esto si yo te he dado esto? No alimentes ese tipo de pensamientos. Al contrario, seamos agradecidos, demos y verás cómo la gracia de Dios cubre tu vida, cómo la gracia de Dios se perfecciona en ti y poco a poco vas a ir logrando las cosas, pero con un corazón agradecido y obviamente teniendo en cuenta que no son nuestros planes, sino los planes de Dios. Y obviamente en la Biblia dice que los planes de Dios son para bien, pero nosotros necesitamos buscarlo y ser obedientes a su palabra. Te dejo esta invitación y deseo que hayas pasado un excelente inicio de año y bendiciones a todos. Comparte este podcast, mándalo a tus amigos, a tu grupo de la iglesia de jóvenes o a alguien que tú crees que necesita escucharlo. Hasta aquí llegamos, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo.